Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video. En esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer una bocina amplificada, ¿no? De niño, antes yo cuando crecía me interesaba un poquito cómo crear una bocina, ver si alguna bocina se podía pues escuchar pues demasiado fuerte con mi música y etcétera, ¿no? Pero las formas de YouTube y cosas así no eran pues tan actualizadas, ¿no? Y de esta manera pues te vengo a traer un video en el cual puedes pues más o menos como saber qué es lo que lleva, cómo va, etcétera, ¿no? Primeramente, ¿cuáles son los componentes que llevaría nuestra bocina, ¿no? De primera instancia es un amplificador. El amplificador, hay demasiados videos en internet de cómo hacer amplificadores con transistores, con MOSFETs, etcétera, ¿no? Pero en esta ocasión te vengo a recomendar básicamente a que compres uno básicamente ya hecho, ¿no? Aquí tengo un par de amplificadores que yo compré por AliExpress. Y de hecho me parece que los puedes encontrar más baratos así lo hicieras pues manualmente, ¿no? Por ejemplo, este que tenemos aquí, pues vemos que trae una salida para conectar auxiliar. Aquí tenemos un lector de infrarrojos, ya que este amplificador cuenta con un control remoto para controlarlo a distancia básicamente. También tenemos pues entrada de cargador, y esta antenita nos da a entender que pues cuenta con Bluetooth, ¿no? Aquí se conectaría lo que es la batería y aquí se conectaría lo que son las bocinas o los parlantes. Este me costó aproximadamente unos 60-50 pesos mexicanos, aunque si yo lo hubiera hecho pues básicamente no hubiera gastado más por el módulo Bluetooth, por el jack 3.5, por el lector de infrarrojos, etcétera, ¿no? Ahora, este que tenemos aquí viene más completo. Viene para entrada para audífonos, para entrada auxiliar. Vemos que trae para dos bocinas, una entrada USB tipo C y el alimentador para cargarlo, ¿no? La fuente de alimentación, ¿no? Este me costó un poquito más caro, unos 120-180 pesos, pero trae demasiadas cosas y su perilla para subir y bajar el volumen, ¿no? Bueno, de primera instancia es lo que necesitamos, un amplificador. Te recomendaría más comprarlo que hacerlo, pero si tú lo quieres hacer, hay demasiados videos en YouTube. Después de esto vamos a ocupar lo que es una bocina. La bocina la tengo del lado de acá. Aquí la vemos. Esta es la bocina que tenemos. Aunque también tengo este par de bocinas que tenemos aquí. Las bocinas o el tipo de bocina va a depender mucho del amplificador. Por ejemplo, este es un amplificador demasiado robusto. Sí le puedo poner estas bocinas, pero al momento de subirle mucho puede que se truenen, puede que se quemen. Y es por eso es tener importancia ver qué tipo de bocinas aguantan, ¿no? Bueno, aparte de las bocinas vamos a necesitar de cable. El cable pues aquí lo tenemos en el cajón. Es este que tenemos aquí. Este es el cable de la bocina. También vamos a necesitar una fuente de alimentación. La fuente de alimentación va a depender, por ejemplo, este que tenemos aquí se alimenta por medio de cable directo, ¿no? Así que aquí tengo un convertidor. Este se conectaría aquí. Y esto pues iría al tomacorriente, a la luz, etcétera. Esta sería su fuente de alimentación, pero en algunos otros casos puedes usar una batería, aunque no sé si es recomendable usar una batería, ya que funciona desde los 12 voltios. No tengo una batería de 12 voltios, ¿no? Pero este que tenemos aquí funciona desde los 5, me parece, desde los 5 voltios, así que le podría poner una power bank, de conectarlo directamente con un cargador de estos, a un cable USB, etcétera, ¿no? Ya dependerá pues de qué quieras. También te digo, puedes ponerle una batería. Se pone la batería y por aquí, por este puerto, se cargaría. Ya dependerá mucho de tu amplificador. Y vamos a necesitar de tornillos, alicates y una fuente y básicamente un cajón. El cajón de la bocina es este. No es totalmente necesario, pero le da un plus, ya que si tenemos la bocina directamente así conectada, se escucharía muy poco, mientras que si la tenemos con el cajón, se siente la resonancia, se siente un poquito más potente lo que es el sonido, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que son las herramientas, vamos a necesitar de desarmadores. Aquí yo tengo un juego de desarmadores que tengo básicamente aquí. Como ven, aquí está el desarmador. Y aquí tengo pues las cabezas para el desarmador, ¿no? Vamos a ocupar de alicates, pinzas, cautín, del diagrama para saber cómo va conectado, pegamento, cinta, etcétera. Básicamente lo principal, ¿no? Ahora, en nuestros amplificadores siempre o casi siempre suele venir qué es lo que viene conectado y dónde viene conectado, ¿no? Por ejemplo, si prestamos un poquito de atención aquí, dice DC de 3.7 a 24 voltios. Significa que aquí viene o va conectada la batería. Y en el apartado de acá, si no aparece nada, podemos darle la vuelta y vemos que aparece lo siguiente. Dentro del mundo de los amplificadores, etcétera,
L significa izquierdo, GND significa tierra o negativo, por así decirlo, y R significa derecho. Así que y aquí iría conectado lo que es nuestra bocina. La bocina derecha con el R, la bocina izquierda con el L, y el negativo va a ir pegado los dos en el GND, ¿ok? Básicamente así es como se conectaría este adaptador o este amplificador. Y del lado de acá pues iría lo que es la batería, negativo en el menos y positivo en el más. Estas son simplemente las conexiones que se harían en cuanto a este amplificador, ¿no? En cuanto al amplificador que tenemos acá o algún otro que tú hayas comprado, es exactamente lo mismo, ¿no? R para derecha, L para izquierda, GND para el negativo de ambas bocinas, etcétera. Y positivo y negativo para la batería. Básicamente esas son las conexiones que se deben de hacer en este tipo de amplificadores, ¿no? Aquí tengo este otro, que este es un poquito más sencillo de entender, ¿no? Como por ejemplo aquí ven bocina es positivo, negativo, negativo, positivo. Aquí irían las dos bocinas. Y en el apartado de aquí dice DC de 8 voltios, me parece que sí dice, sí, 8 voltios a 24 voltios. Aquí iría la fuente de alimentación. Los demás puertos son opcionales. Por ejemplo, aquí esta es la salida auxiliar. Aquí podemos conectar unos audífonos y aquí a una memoria o algún dispositivo por medio de USB-C. Así que las conexiones son bastante sencillas, como ven aquí está, y no te deberías de complicar tanto la vida pues armando uno con transistores, ¿no? Aunque si lo quieres, pues básicamente sería eso, ¿no? Aquí siguiendo lo que es el diagrama, conectamos las bocinas. Aquí tenemos el cable de la bocina que la tengo acá, negativo en el menos y positivo en el más, así que déjenlo conecto. Y bueno, como lo ven aquí ya hice las conexiones. El negativo pues es el negro y el positivo es el rojo, y esto va aquí, ¿no? Este de amplificador va para dos bocinas porque es un amplificador estéreo, pero nada más cuento con una, así que nada más lo conectaría aquí. Ya después de esto pues ocuparíamos los tornillos para ensamblar la bocina en su caja. Esto mismo pues poder adaptarlo o pegarlo directamente aquí. Y pues la fuente de alimentación como tal, va aquí. Y el adaptador pues iría al tomacorriente, ¿no? Como te digo, este funciona con 12 voltios, así que este es un convertidor de 5 voltios a 12 voltios. Y básicamente así ya se quedaría nuestro amplificador, ¿no? En el caso contrario de lo que es este que tenemos acá, pues conectaríamos lo que es una batería con nuestro cautín o con algún soldador en la parte que tenemos aquí, ¿no? El negativo y el positivo. Aquí iría pues básicamente nuestra batería, una batería, o directamente pues podríamos ignorar la batería y conectar nuestra bocina a un cargador. En la parte de la bocina o del audio, este también es un amplificador estéreo, ¿no? Por eso es que significa que tenemos la L y la R. Aquí bien conectadas nuestras bocinas. Negativo, los dos negativos de las dos bocinas en el GND, y el L para la bocina izquierda y el R para la bocina derecha. Y ya, no te compliques tanto, así se hace un amplificador. Ya todo esto podríamos conectar las bocinas. Te recomendaría ponerlo en un cajón, ya que el sonido en un cajón de tu bocina, ya sea de cartón, de lo que tengas, en el cajón suena muchísimo mejor. Pero si tienes un cajón de madera, de DTF, de pues algún material un poquito más resistente que el cartón, te lo recomendaría bastante. Y como lo digo, esta es una manera un poquito sencilla de entender cómo se hace una bocina amplificada, ¿no? Anteriormente yo buscaba cómo se hacían estas cosas, no entendía, pero creo que con este, que es un poquito un video ya fácil de entender, fácil de digerir, ¿no? Y bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión de este video. Si te sirvió, te gustó, déjame saber en los comentarios, suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.